Martín. Buenas tardes a todos. Desde la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana y el Proyecto Hermandad, queremos darles las bienvenidas a todos y agradecerles su presencia. Hoy, con mucha alegría y mucha felicidad, queremos presentarles a Inés Riesgo, profesora de filosofía y autora del libro El sí a Dios en tiempos de poca fe. Antes de darle paso a Inés, vamos a unirnos en oración, la oración que acostumbramos en la meditación cristiana, que es una oración en el silencio. Vamos a tomar un momento para decir que no meditamos para tener un poquito de religión o para practicar la espiritualidad como parte de nuestro programa de salud. En estos periodos de silencio, buscamos vivir el momento eterno. Buscamos dejar de lado todo lo pasajero para vivir en la eternidad de Dios. Padre John May. Nos vamos a sentar cómodamente, con la espalda lo más erguida posible, en posición relajada y a la vez atenta. Cierra suavemente los ojos. No controles ni fuerces tu respiración. Comienza a repetir interiormente, en forma lenta y silenciosa, una palabra, oración breve o mantra. Recomendamos la palabra sagrada Maranatá, que significa ven Señor. No pienses en el significado de la palabra. Presta total atención a su sonido en su interior. Si surge una distracción, pensamientos, imágenes, sensaciones, no fijes tu atención en él, sino retorna a la palabra sagrada. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso, donde tu amor es revelado a todo aquel que clama, Maranatá. Ven Señor Jesús.
Bueno, después de este momento de oración y de silencio, le damos paso a Inés. Bienvenida, Inés, y muchas gracias por este encuentro. Bueno, gracias, Martín. Muchísimas gracias a todos, a cada uno de los que integran esta comunidad tan hermosa y a todos los que están unidos para escuchar estas palabras que no pretenden ser de mi autoría, sino que, bueno, Dios se ha manifestado a través mío en tantas gracias, en tantas formas. Y bueno, no tengo más que agradecer que en estos minutos de meditación también he reiterado mi agradecimiento a él o ella, Dios, él, ella y ustedes que están acá reunidos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué les voy a contar hoy? Hoy les voy a contar un poco acerca de una historia. Y esta historia es nada más y nada menos que una historia de amor. Una historia de amor que por mi parte he transitado durante casi todos los años de mi vida, gracias a Dios, pero creo que la mayor dicha es saber que esa historia es compartida por muchísimos creyentes a lo largo y a lo ancho de la historia y del espacio, de las naciones, de los tiempos, y especialmente en estos tiempos tan extraños que estamos viviendo, tan convulsionados, tan llenos de sufrimiento, de angustias, de pérdidas, de muertes cercanas, de muertes, ¿no? Muertes de seres humanos. Entonces creo que este libro que escribí hace más de 10 años ya, es como que se actualiza en cada momento en que nosotros como humanidad y cada uno como personas sentimos que nuestra relación con Dios de alguna manera no está firme, que tenemos dudas, que tenemos preguntas para hacerle, que tenemos incertezas, y a veces nuestra fe es pobre, podríamos decir, ¿no? Es menesterosa, tiene que pedir para poder ser, tiene que llamar a la puerta, a veces mucho tiempo, a veces muchas veces. Y esto, bueno, es parte de esta finitud que nos compromete, nos embarga, esta vulnerabilidad de saber que vamos a enfermar, que vamos a morir, que vamos a terminar en esta patria terrena, pero a los que tenemos fe se nos ilumina ese futuro, porque tenemos una espera mucho más, podríamos decir, hermosa, tranquilizadora, porque tenemos esa gracia de la fe, ¿no? ¿Y por qué digo que la fe es menesterosa? ¿Por qué digo que el caminar de cada día se hace a veces muy difícil en este terreno, ¿no? En todos los terrenos, pero especialmente en este terreno en donde decimos cómo actuamos desde la fe en mi lugar de trabajo, en mi lugar de amistad, en mi lugar de familia, en tantos lugares que a lo mejor ahora son virtuales, más virtuales que presenciales, pero son lugares que habitamos los seres humanos. Y entonces, ¿cómo hacer que esos lugares también estén impregnados de esta fe? Que como todo lo que es vivo, porque la fe es viva, nosotros somos seres vivos,
todo lo que es vivo tiene energía, tiene fuerza, y no siempre la fuerza y la energía son parejas, ni tampoco la fe. Nuestra fe es así como la vida humana, ¿no? Como las personas. Tenemos un centro que irradia, que es nuestro corazón. Ustedes saben que el centro de las personas es nuestro corazón, no la psiquis, no la mente. El alma, bueno, es otra cuestión para tratar, pero desde la teología cristiana se entiende que es el corazón. Yo también lo entiendo así, ¿no? Es el centro en donde nosotros estamos, donde pretendemos habitar, ¿no? Y entonces esta historia de amor entre Dios y la humanidad, pero no en abstracto, en concreto, entre Dios y cada uno de nosotros, es de lo que vamos a tratar de no dilucidar, porque me parece una palabra muy lógica o muy ambiciosa, sino tratar de acercarnos a ese lugarcito de luz, ese lugarcito en donde yo me dejo embargar, por eso que ya desde los griegos creían ellos que estar en la verdad es dejarse habitar por la verdad, más que yo ir y apoderarme de ella, ¿no? Sino dejar que ella sola me busque, que ella sola me encuentre, ¿no? Y esto es lo que nosotros sabemos que Dios hace con cada uno de nosotros. Esta historia de amor siempre la inicia Él. Siempre la inicia con una invitación, con un llamado, por un tocar a mi puerta, por un golpear mi corazón y decir, atendeme, escúchame, que aquí estoy, y no te hagas el distraído, no te hagas el que no ves, el que no entendés, porque acá estoy. Bueno, de alguna manera se podría decir, a mí me gusta decir, ¿no?, que esta historia de amor es una historia de enamorados, así como el cantar de los cantares en aquellas primerísimas palabras del Antiguo Testamento fue como una fuente de inspiración para tantos místicos, para tantos meditadores, para tanta espiritualidad que se gestó a partir de ahí. Con nosotros pasa lo mismo. Nosotros también transitamos esa historia con Dios como una especie de enamorados, que no siempre el amor está en su máximo nivel, podríamos decir, de pasión, de expresión, ¿no? Tenemos momentos de muchísima fe, de muchísimo amor, pero otros momentos en donde la oscuridad parece que nos embarga y que vemos todo de una manera mucho más, podríamos decir, cerrada, porque nosotros nos cerramos, ¿no? Bien, pero no quiero que perdamos de vista el hilo, así que en primer lugar es eso, ¿no? Es tratar de decir que todos, independientemente de la religión que profesemos, independientemente de qué Dios sea nuestro Dios, porque ahí también hay otro gran problema teológico, de decir que quién es este Dios que nos puede encontrar, que nos puede amar, no que nos puede, que nos ama, que nos busca y nos encuentra. Por eso estamos aquí, evidentemente, por eso estoy yo también aquí. Dependiendo de algunos matices o de algunas diferencias, todos estamos en esa misma sintonía. Por eso, desde hace varias décadas, por no decir ya más de 5 décadas, muchos teólogos cristianos incursionaron en esta búsqueda en las religiones orientales de esos hilos que nos unen, esos hilos invisibles, esos hilos que están, pero que la teología no ha develado o no se ha animado
o bueno, tantos problemas que ha habido en el desarrollo de la historia de la fe. Pero esto no nos tiene que apartar del camino, ¿no? Apartar de ese camino que es mi persona, mi corazón, unida a Él, o por lo menos estando en camino de esa unión. Y eso es lo que creo que es el centro de esta meditación. Entonces, decirle sí a Dios, ¿qué significa? ¿Y por qué decimos que ese sí a Dios puede transitar un tiempo de poca fe? De hecho, lo transita, ¿no? No creo que haya ni el mayor santo ni la mayor santa de la historia que no haya transitado momentos de oscuridad y de poca fe. Entonces, si me permiten, voy a empezar a compartir para que se haga un poco más rigurosa esta charla, ¿no? Que quede algunas ideas claras. Bien, vamos a compartir. ¿Se ve ahí, chicas? Sí, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Bien. No sé si se ve todo, pero esta imagen es como esa expresión de ese Dios que se busca en lo alto, ¿no? Arriba. Vieron que es como una imagen paradigmática desde que hemos sido educados de pequeños, así buscarlo a Dios en el cielo, ¿no? En las nubes, en el más allá del mundo. Pero la paradoja es que ese Dios trascendente también es inmanente. Es decir, la trascendencia está en que la trascendencia se hace en el corazón de la persona. Es una trascendencia al interior de ese corazón, de esa alma, que como decía San Agustín, tú eres más interior a mí que yo mismo a mí. Hablando parafraseando a San Agustín, ¿no? Entonces le decía, yo sé que tú eres más íntimo a mí que yo mismo a mí mismo, porque no acabo de conocerme, no acabo de encontrarme. Sin embargo, eres tú el que me encuentra a mí. Y qué belleza y qué paradoja, ¿no? ¿Cuántos misterios habitan en esta búsqueda inmemorial de todas las épocas? Pero lo bueno y lo esperanzador, digamos, es que sabemos que mientras haya un solo ser humano, va a haber búsqueda de Dios. Mientras, aunque la tierra esté destruida, ese único ser humano, ese único sobreviviente, que yo creo que nunca va a pasar eso, por lo menos pronto, creo, mamá, no quiere decir que yo sea ninguna vidente, ni lo quiero ser, siempre va a haber esa búsqueda de que el sí a Dios sea realmente esa expresión de mi más profundo deseo, de mi más profundo ser, porque así como lo expresó también San Agustín, yo sé que en el hondón de mi alma, de mi corazón, Él me está habitando. Y eso lo han expresado tantos místicos, tantos espirituales en todas las épocas de la humanidad. Bien. Ahora, no voy a leer todas las fichas porque si no sería muy largo, pero se las voy a dejar porque creo que puede servir. Pero sí decirles que así como nosotros sabemos que este sí lo damos, pero es un sí difícil, de mantener en el mismo nivel. Yo uso la palabra energético, aunque, bueno, podremos hablar de otras dimensiones también de ese dinamismo de la fe, ¿no? Pero
no sea tan, me he propuesto que no sea tan, podríamos decir, tan teórico o tan conceptual, sino que vayamos más a la vivencia. Entonces, así como nosotros podemos, hay muchas personas que no pueden, ¿no? Que no se les ha dado esta fe, no se les ha dado esta posibilidad de decir un sí, más que a Dios es un ante Dios, ¿no? Como han dicho muchos, interpretando este modo de estar en presencia de Dios. Es un ante, no es un a, porque significaría que estamos en el mismo nivel, es un ante Él, ¿no? Y esto se podría diversificar o se podría explicar con 4 posibilidades, ¿no? Desde la posibilidad, en un sí posible, teniendo en cuenta que la posibilidad también implica la no posibilidad. Implica que este sí no sea un posible para alguien, ¿no? Es decir, la posibilidad implica la libertad. ¿Qué es lo posible? Lo que puede ser. ¿Qué es lo imposible? Lo que no puede ser. Pero no solamente en el orden teórico-lógico, sino que no puede ser para mí, o por lo menos en este momento para mí. Luego un sí razonable. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fe no es un irracional, no es algo que no transite por nuestra capacidad de comprensión, por nuestra capacidad de ser seres inteligentes, aunque sabiendo que siempre esa inteligencia nuestra va a ser una inteligencia emocional. Y mientras más estemos abiertas y abiertos a esa dimensión de la emocionalidad que, por ejemplo, suscita el misterio, suscita la presencia en una iglesia, la presencia en un encuentro de muchísima gente orando, ¿no? Es decir, que yo recuerdo aquí a Como Edith Stein, ustedes la deben conocer, esta santa copatrona de Europa, que era judía, se convirtió al catolicismo, fue monja carmelita y fue asesinada en Auschwitz. Cómo ella se convierte luego del judaísmo y de casi 10 años de indiferencia religiosa, acompañando a una amiga a las ceremonias, acompañando a una amiga a una iglesia en donde en un día de semana cualquiera había alguien que venía con su bolso de compras, sentada, orando, sin haber ninguna liturgia, simplemente estando en presencia. Entonces, nuestro sí es razonable, lo cual no quiere decir que sea racional absolutamente. Razonable es como un nivel en donde ni estamos ante la racionalidad pura, fría, ni estamos ante lo irracional. Estamos en la racionalidad cálida, esa racionalidad que nos habita a todos los seres humanos aunque no lo sepamos, ¿no? Hasta el más encumbrado científico, matemático, astrofísico, si no contara con su racionalidad cálida, no podría hacer ciencia. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo en el orden de la fe. Nuestra razón cálida, nuestra razón agapeizada, ahí estoy hablando de un término que seguramente conocen, el ágape, el encuentro desde el amor, es eso. Un sí esperado. ¿Por qué? Porque la espera, la esperanza, el saber que si yo estoy en el camino de esa espera, porque Dios me ha puesto en el camino, porque Él espera de mí, va a llegar un momento en que el sí va a ser una realidad.
Y esto es así, porque esta historia de amor humano divino que estamos contando es una historia de a dos, porque ningún amor puede ser, podríamos decir, unipersonal, aunque sabemos que existe el amor a uno mismo, la autoestima y todo lo que, es la vida de la persona, pero para que haya un amor como el que estamos describiendo, al menos deben haber dos personas, ¿no? Un sí buscado, evidentemente que esa búsqueda es lo que embarga a los tres sí anteriores. Si no hubiera un sí buscado, no estaríamos ni acá, no en esta charla, en ningún otro lugar en donde se hablara de Dios, se hablara de buscar ese encuentro con Él, de buscar a través del silencio, de la meditación, del encuentro con los otros también, esa búsqueda de esa experiencia unitiva, que es lo que todos anhelamos, ¿no? O sea, partimos del hecho de que si estamos en este ámbito de la fe es porque tenemos un algo que nos enlaza de una forma que ni siquiera nosotros sospechamos, ¿no? Que es esa unión de todos en un mismo cuerpo místico, ¿no? Como ya lo había dicho San Pablo, y luego mucho tiempo después se entendió lo que él había querido decir, ¿no? Nosotros conformamos un mismo cuerpo místico, aunque no estamos en una masa humana que compone ese cuerpo, sino que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, perdón, mantiene esa personalidad y esa individualidad perfectamente definida, podríamos decir así, no se pierde nunca, ¿no? Bueno, acá habría mucho que hablar, pero lo importante es que nuestro sí es esto, y mucho más, ¿no? Esto es simplemente una forma de expresión, una forma pedagógica de decir que siempre queremos que ese sí se dé, siempre creemos que es posible porque lo buscamos. Si no lo buscáramos, de hecho no podría ser ni posible, ni razonable, ni esperado. Bien. No sé si se lee bien la parte de arriba. ¿Hay alguien que quiere entrar a la sala? ¿Me sale acá? ¿Lo admito? No, ¿Sí? no, no te preocupes, Inés. Nosotros, no te preocupes. Bien. Entonces, Javier Zubiri, que fue uno de los teólogos y filósofos más importantes del siglo XX en habla española, decía que el hombre es experiencia de Dios, tanto como Dios es experiencia del hombre. Fíjense ustedes qué audacia de este pensador decir esto, ¿no? Porque ya sabemos que Dios es nuestra experiencia. O sea, nosotros tenemos experiencia de Él o buscamos esa experiencia y justamente por eso estamos aquí, estamos reunidos alrededor de este tema y de esta gran comunidad que creo que abarca a todo el planeta, ¿no? Pero también él afirma que el hombre es experiencia de Dios. Es decir, esto quiere significar que ambos, vuelvo a posicionar la charla en la relación entre Dios y el hombre, ¿no? En la búsqueda del encuentro. Entonces, Dios quiere tener una experiencia con nosotros, así como nosotros queremos tener una experiencia con Él. Y aquí les voy a contar una afirmación de un místico teólogo ruso, Paul Evdokimov, que es por supuesto, de la tradición cristiana ortodoxa,
Él tiene un libro chiquito pero hermoso que se llama El amor loco de Dios, ¿no? El amor loco de Dios. ¿Qué significa que Dios está loco? Yo lo primero que pensé cuando llegó a mis manos ese libro, que lo busqué, ¿no? ¿Qué quiere decir este hombre? Bueno, y cuando lo leí se me abrió toda una comprensión, ¿no? Y él dice que realmente ese amor que Dios tiene a la humanidad, que nos tiene a cada uno de nosotros, es realmente una locura, la locura del amor. Porque Él nos ama incondicionalmente, absolutamente, en todo tiempo, en todo momento, sin esperar siquiera nuestra respuesta, sin esperar que le demos nuestro sí. Entonces, desde el punto de vista humano, ese amor, si vos tocas muchas veces la puerta de alguien de que te enamoraste y ese alguien nunca te responde, ¿qué pasa, no? Llega un momento que no sé si el amor prosigue, ¿no? O sea, si ese amor no correspondido sigue extendiéndose en el tiempo, por el todo tiempo que dure nuestra vida, ¿no? Sin embargo, el amor que nos tiene Dios está embargado de esa locura, ¿no? De esa incondicionalidad, de esa paciencia infinita para con nosotros. Paciencia infinita que a su vez significa que Él quiere un sí libre nuestro. No quiere un sí obligado, coaccionado, un sí bajo presión, ni un sí porque sí, podemos decir, ¿no? Un sí como me da lo mismo. Me da lo mismo si te digo el sí, total, mañana hago lo que quiero, ¿no? No, Él busca nuestra incondicionalidad también. Entonces, por eso, Don Quixote decía, el amor loco de Dios consiste en no esperar nada a cambio, por un lado, aunque esperarlo todo también. O sea, no esperar nada a cambio para amar, para amarnos, pero a su vez esperarlo todo de cada uno de nosotros. Esperar que definitivamente ese amor suyo se haga carne, se haga piel, se haga corazón con nosotros. Entonces, lo que podemos concluir de esta parte es que a pesar de tanta increencia, de tanta decristianización cultural, podemos decir más que todo, ¿no? O de la poca fe de este tiempo, gran parte de la humanidad sigue esperando y orando y creyendo en Dios, queriendo que Él exista. Y así lo convierte en alguien absoluto a quien esperar, alguien a quien sentir en el corazón como mi Dios, o aún mejor, nuestro Dios, ¿no? Un Dios de todos, un Dios que compartimos. Bien. Entonces, en uno de los capítulos del libro, se comienza con esta experiencia radical, ¿no? Que creo la ha sabido formular tan bien Emmanuel Mounier en su obra Personalismo y Cristianismo, diciendo que el hombre vive una gran paradoja interna, ¿no? Una gran paradoja en su vida, en su tiempo, en el tiempo que le tocó vivir, ¿no? Que es llevar a Dios sin ser Dios, dice. Es quizás la aceptación primera que se le pide al hombre. Llevarlo, aceptarlo, darle el sí, saber que está en nosotros, con nosotros, que nos lleva de la mano, pero también sabiendo que no somos Dios. Entonces, fíjense cómo muestra él la aparente contradicción, ¿no? De un Dios que nos habita y que si nos habitara del modo que nosotros suponemos por nuestra lógica humana, tendríamos que convertirnos
también en Dios. ¿Cómo sería eso? ¿No? Entonces, la paradoja está en esta aceptación, pero a su vez, en cómo le encontramos la salida para entenderla, ¿no? ¿Cómo encontramos a esa realidad de un Dios en mi corazón, en mi intimidad, en mi castillo interior, como decía Santa Teresa de Ávila, a través de sus 7 moradas? En la última morada está Dios, sin pretender serlo, sin pelearnos con esa realidad, ¿no? Que saben quién fue el pensador ateo que se peleó hasta tan a fondo con esta afirmación, que fundó el existencialismo ateo, que fue Jean-Paul Sartre. Dice, la gran tragedia del hombre es no poder ser Dios. Saber que lo lleva y no poder serlo, entonces ese Dios hay que exterminarlo, hay que erradicarlo de nuestra vida. Bueno, la paradoja se soluciona, ¿saben cómo? Desde el amor, desde la relación, desde la reciprocidad. No voy a leer todas las fichas porque va a ser muy engorroso, pero ese Dios que me habita y que es trascendente, podemos decir, transita, no como se transita en un auto, en una carretera llena de ruido y de vehículos todos furiosos por llegar, ¿no? Sino que ese transitar es un ir de mi corazón, es un salir fuera. Por eso se sabe, decimos que Dios nos trasciende, porque es un ir fuera en su búsqueda. Pero, ¿de qué modo? Amando. Esa es la única fórmula, la única posibilidad de que ese transitar sea un ir hacia el otro, ir hacia la vida del otro, ir hacia la existencia de él, que es el que nos ha dado la vida y el que da sentido a esta vida y a este mundo, ¿no? Entonces, si en el principio no hubiera sido la relación, como dice Martin Buber, acuérdense que el Evangelio de San Juan, como dice, en el principio fue el Logos, en el principio fue el Logos, fue la palabra, ¿no? Que está muy bien. Pero en el principio nuestro, de nuestra existencia, de nuestra vida concreta de personas, fue la relación. La relación de unos padres que se amaron o no, depende de cada historia, de cada biografía, pero sin esa relación inicial, nosotros no estaríamos aquí. Y el mundo es una relación, porque el mundo es el resultante del amor extraordinario de las personas de la Trinidad, que es tan enorme, tan inmenso, que ese amor no se podía quedar encerrado en ellas, ¿no? En ese Dios trinitario. Bueno, ni hablar de todas las implicancias que esto tiene en la ciencia, en la física, en la macrofísica, ¿no? En el Big Bang y todo esto. Nosotros no vamos a hablar de ese tema, pero desde que, mucho antes de que Einstein hablara de la teoría de la relatividad y de la relación de todo con todo, los filósofos y los místicos ya sabían de la relación, mucho antes los místicos que los filósofos, por supuesto, ¿no? Sabían del significado intrínseco de esa relación, que si no era recíproca, por eso acá ponemos la palabra reciprocidad,
de esas alteridades, de esas cosas, de esos entes diversos, pero que se buscan, no existiría lo que estamos haciendo, no existiría por lo menos la búsqueda, el religarnos, de ahí viene la religión, ¿no? Buscar religarnos, volver al fundamento, volver a lo que nos sostiene, a lo que nos funda, al deseo más profundo de nuestro corazón. Bien. Y por allí viene el siglo XVII, principio del siglo XVII, Santa Teresa de Ávila, nuestra mística preferida. Y escribe en su poesía esto que es una delicia para el alma, ¿no? La poesía se llama Búscame en ti, búscate en mí. Y dice así: alma, buscarte hace en mí, y a mí buscarme hace en ti. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí, bastará solo llamarme. Que a ti iré sin tardarme, y a mí buscarme has en ti. Parece un trabalengua, ¿no? Pero no lo es. Es lo que esa búsqueda refleja o recíproca de estas dos almas. Alma se refería a ella, a su alma, Santa Teresa, ¿no? Alma, le dice, búscate en Él, búscate en Dios, para que Dios te busque a ti y tú te encuentres. Y al buscarte, te llame y tú vas sin tardarte, ¿no? Entonces, es el tema tan humano y tan difícil de la identidad. Es decir, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en relación a este Dios que nos busca, nos espera, nos tiene paciencia infinita, está loco por nosotros, por nuestro amor? Entonces, ¿quiénes somos estos seres, estas existencias, estas vidas que somos cada uno de nosotros, si no tuviéramos esa relación originaria, primordial, que no está, podemos decir, dicha más que para el que tiene oídos para oír y para el que tiene ojos para ver, ¿no es cierto? Por eso es una búsqueda, por eso es un incansable caminito, como el caminito de Teresa de Lisieux, ¿no? El caminito de todos los días, pequeño pero constante, perseverante, hasta encontrarlo y encontrarnos. Bien. Tampoco no se crean que voy a explicar todo esto, ¿no? Aunque yo he tratado de hacer una síntesis. Dios como experiencia personal, entonces. Y acá nos viene otro santo extraordinario, San Juan de la Cruz, diciéndonos: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Gocémonos mutuamente, como hacen los enamorados, ¿no? Como hacen los esposos, gocémonos mutuamente, amado. Y le dice: vámonos a ver en tu hermosura. Entonces, ¿quiénes hablaron de esta experiencia sobre todo? No los teólogos, no los filósofos, sino los místicos, los grandes santos. Los grandes santos y los santos que no conocemos, ¿no? Los santos de todos los días. La intrahistoria profunda de la fe, que tejemos nosotros así como tejemos una bufanda, un pulovercito para un nieto, bueno, en ese tejido cotidiano, tranquilo, pero sin perder de vista el fin, es lo que nos hace que podamos estar en esta espera de esa presencia, ¿no? Entonces ellos nos han dado consejos sobre cómo llegar a esa experiencia de unión. Y entonces algunos de esos consejos, porque son muchísimos, es
dejarse llevar por el misterio de su trascendencia e inmanencia, como decíamos hace un rato, dejarse llevar, dejarse abandonar en los brazos del encuentro, recuperar de ese modo el lazo entre la persona que conoce, o sea, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, y la persona que ama y es amada, pero es la misma persona, somos nosotros. Entonces, si yo no fuera amada por Dios, tampoco yo lo amaría, eso no nos quepa duda. Y si Él no nos conociera como nos conoce, tampoco lo conoceríamos. Entonces, en la mística, en el encuentro con Dios, se da esta síntesis, sinopsis, podríamos decir, entre el conocer y el amar. El que conoce ama y el que ama conoce al amado, ¿no? O a la amada. Ahora bien, la gran pregunta que nos hacemos ahora. ¿Qué lugar tienen todas estas reflexiones, experiencias en estos siglos, en este siglo XXI, en este tiempo, en esta pandemia? ¿Cómo podemos transitar estos caminos tan, podríamos decir, tan olvidados, ignorados, de los que nosotros somos una especie de privilegiados, creo yo, ¿no? Porque se nos ha dado este regalo, no solamente de la fe, sino de ser creativos, en orden a que si la fe se comparte, se comunica, se medita, se realiza todo ese proceso por el cual empezamos la charla, extraordinario, que es hacer ese lugarcito para Dios, ¿no? Tan llenos estamos de tantas solicitudes diarias, las urgencias, las corridas, las obligaciones, las cosas que nos autoexigimos, ¿no? Como dice el filósofo Byung-Chul Han, un surcoreano que ahora está de moda en todos los grandes foros filosóficos, ¿no? Él dice, ¿qué hace el hombre de estos días, ¿no? ¿De qué es esclavo? De sí mismo. Es esclavo de su afán de rendir, de su afán de poder, de su afán de riquezas, de su afán de consumir. Entonces, ¿qué lugar puede haber para Dios ahí? Si estamos tan llenos de todo esto que parece ser que si no lo tenemos dejamos de ser, ¿no? O por lo menos no nos van a reconocer, no vamos a tener un lugar social. Bien, hay tantísimas cosas para pensar y para meditar. Eso no quiere decir que esas personas no estén igual que nosotros buscándolo a Dios, ¿no? Pero no saben cómo, o no pueden, porque nadie les ha, yo no digo educado o enseñado, sino más vale testimoniado, ¿no? ¿Quiénes son o somos los que testimoniamos la fe, ¿no? Que no hay ninguna enseñanza que suplante ese camino, como Jesús lo ha hecho tan bien en sus años, en su palabra. Bien. Bueno, esto más o menos ya lo hemos dicho. Entonces acá seguimos con San Juan de la Cruz, que nos da una especie de, podríamos decir, de tip, como decimos ahora, o de respuesta para este gran desafío que tenemos todos, ¿no? Los que tenemos mucha fe, los que tenemos una fe más tibia, los que transitamos por momentos de poca fe, todos, ¿no? Y es esta, podríamos decir, propuesta de San Juan de la Cruz, que ya estaba en los místicos griegos, fíjense lo que les voy a decir, ¿no? Y en las primeras comunidades cristianas, pero creo que nadie como él lo dijo así, ¿no?
Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Porque para venir del todo al todo, quizás con este todo tendría que haber sido con mayúscula, has de negarte del todo en todo. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Es decir, nuestro tesoro, eso que buscamos, ese Dios que buscamos, que anhelamos, ese sí a Dios, digamos, si hay un deseo de tener, de poseer, de dominar, de que nuestra vida transite por esa búsqueda de lo material y de todo lo que esta globalización ofrece como la mejor vida para el ser humano, ¿no? La mejor vida, el hombre más autónomo, el más autosuficiente, el que todo lo puede, el independiente, el individualista, ¿no? Ese ser humano que sin quererlo va hasta que queda atrapado en las redes del individualismo, ¿no? Y si quedamos atrapados ahí, es muy difícil transitar esta búsqueda, este encuentro con Dios, ¿no? Porque Él necesita que nosotros nos nadifiquemos, que nos hagamos nada, para que su todo nos embargue. Fíjense, tan sencillo pero tan difícil, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en esta época tan contradictoria, tan llena de solicitudes? Hacer un lugar a Dios. Que creo que ustedes son un canal, un puente extraordinario para esto, ¿no? No me cabe duda, ¿no? Y ojalá se repique, se repita en muchos lados del mundo esta sinergia de ustedes. Entonces, hacemos un lugar para Él cuando nos vaciamos de nuestras lacras, de nuestro ego, haciéndonos disponibles. Nuestro ego lo sintetiza todo, ¿no es cierto? Ese ego hipertrofiado que tenemos, hiperdemandante, hiperconsumista, que incluso llega a los niveles de la autolatría. ¿Qué quiere decir la autolatría? La adoración de uno mismo, ¿no? O hacer del ego un dios. Entonces, de este modo solamente se produce eso, ¿no? Hacernos uno con Él. Cuando logramos vencer eso, vencer aunque sea en tiempos, ¿no? Yo no digo que todo el tiempo va a ser así, porque acuérdense del dinamismo de la persona, del dinamismo de nuestras vidas. Entonces, cuanto más nos llenemos de las solicitudes del mundo, más vacíos de Dios estamos. Y entramos al lugar existencial de la poca fe. Es un lugar existencial la poca fe. Así cuando nosotros decimos, refiriéndonos a las luchas de las mujeres por su lugar, a la lucha por estar empoderadas, por saber quiénes somos, por saber de nuestra dignidad. Bueno, así también la poca fe es un lugar existencial, ¿no? Es un lugar a donde se llega o se cae, ¿no? Entonces, pero ya digo, esto es dinámico, nos afecta a todos, no es que solamente a los que perdieron la fe, ¿no es cierto? O a los que nunca llegaron, nos afecta a todos los creyentes. Entonces, pero la salvación está inmediatamente apenas yo abro la puerta de mi casa, ¿no? En mi vecino, en aquel que me llama y que, ay, esta persona que tanto tiempo hace que no la veo, que me está solicitando, necesita de mí. Bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Ahí es cuando la vida misma se encarga de sacarnos de nuestro espacio
de egolatría, de encierro, y que nos va como conduciendo hacia la poca fe, ¿no? Y son los rostros que los otros se ofrecen en el mundo de cada día, ¿no? Y esos rostros son más íntimos al amor de Dios y a la vida que somos. Bien. Decía José María Cabodevilla, otro teólogo español extraordinario, ¿no? La proximidad o lejanía de Dios se mide por la proximidad o lejanía en que cada uno se sitúa respecto de sus hermanos. Y acá el Evangelio de Juan 1. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Clarísimo. No hay comentarios. Solamente que cada uno lo medite en su corazón, ¿no? Entonces, la poca fe. En definitiva, bueno, hay toda una explicación que viene de la teología, de la filosofía, pero eso no me interesa en ese momento. Simplemente me interesa destacar este lugar existencial de la poca fe. Y creo que pocos teólogos, como Henry Nouwen, en El regreso del hijo pródigo, lo ha expresado tan bien, ¿no? Y lo voy a leer y ya vamos cerrando. Cuanto más me alejo del lugar donde habita Dios, menos soy capaz de oír la voz que me llama, mi hijo amado o mi hija amada. Y cuanto menos oigo esa voz, más me enredo en las manipulaciones y juegos del poder del mundo. Lo que ocurre es algo parecido a esto. No estoy seguro de tener un hogar y veo a otros que parecen estar mejor que yo. Entonces me pregunto, ¿cómo puedo llegar donde están ellos? Atrapado en este enredo de deseos y necesidades, ya no sé cuáles son mis motivaciones. Siempre en guardia, pierdo mi libertad interior y divido el mundo entre los que están conmigo y los que están contra mí. Ni hablemos de la famosa brecha, ¿no?, que nos divide a los argentinos. Me pregunto si realmente le importo a alguien. Me pregunto si alguna vez alguien me ha querido. El mundo a mi alrededor se vuelve oscuro, se me endurece el corazón. Mi cuerpo se llena de tristeza, mi vida pierde sentido. Me he convertido en un alma perdida. Entonces, cada uno de nosotros evidentemente puede transitar lo mismo que transitó el hijo pródigo, ¿no? Sin quizás llegar a ese extremo, ¿no? Pero la vida nos va llevando a este dinamismo, a esta fe que, bueno, si es una fe constante, fuerte, sólida, quizás le sea un poco más fácil el tránsito. Pero antes de terminar, les quiero contar, que seguramente lo conocen ustedes, pero me viene a la mente, a la memoria, la Madre Teresa de Calcuta. Ustedes saben que la Madre Teresa tiene una autobiografía, y en esa autobiografía ella relata con mucho dolor cómo ella perdió la fe. Ella perdió la fe durante muchos años, y decía, yo te busco y no te encuentro. Lo buscaba a Dios y no lo encontraba. Y su noche oscura duró mucho tiempo. Sin embargo, ella seguía perseverante en el cuidado de todos esos enfermos, de todos esos pobres que la requerían día a día. Y de repente la noche oscura se terminó y volvió. Pero la Madre Teresa estamos hablando, no estamos hablando de nosotros, de ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, esta es la esencia de la poca fe. Entonces pueden decirme ustedes, pero ella cayó en estas solicitudes del mundo, en esto. No, pero a lo mejor cayó en algo que tenía que ver con su ego,
no sabemos, no nos vamos a meter en su psiquis o en su alma, ¿no? Pero quizás esas noches oscuras son pruebas que nos fortalecen, que nos ayudan a ver que no somos los dueños de la fe, ¿no? Que muchas veces la buscamos, pero esa fe no aparece, o muchas veces la tenemos y parece que desaparece, que se esfuma, y en realidad es todo el problema de nuestra relación con Dios, y solamente Él conoce nuestra alma en profundidad. Entonces, nunca nos salimos del misterio, ¿no? Por más que queramos explicarlo. Entonces, ¿qué hago con mi propio tiempo de poca fe? Puede implicar un alejamiento definitivo de Dios, del hogar divino, pero puede convertirse en mi ancla de salvación la poca fe. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese tocar fondo, en ese pisar la nada de mi vida, aparece la gracia y aparece ese espacio luminoso en donde yo me reconozco como digno hijo, digna hija. Y entonces no estoy tan lejos de la patria eterna. Y todo dependerá de que sepa ver mis fracasos y heridas bajo la mirada esperanzadora de la gracia. Mi nada bajo el infinito del cielo estrellado. Mi vacío bajo la plenitud del amor de Dios. O sea, esto que decimos que sepa ver, en realidad no es una construcción cognitiva, no es una construcción de la racionalidad, ¿no? Sino que me deje enseñar por mis fracasos, por mis heridas, me baje del orgullo, me baje del egoísmo, y así Dios pueda alojarse en mi alma como alguien que me ama y que yo amo. Y entonces, finalmente, una expresión de Teresa de Lisieux, Historia de un alma, que es un libro maravilloso, decía Teresita: ojalá Jesús tenga a bien no dejar por mucho tiempo en tierra extraña a las flores que aún quedan en el destierro, ¿no? Bueno, y con eso les doy mi gracias y mi abrazo a cada uno de ustedes. Y gracias por este espacio hermoso. Te agradecemos mucho por esta presentación, Inés. Valiosísimo este recorrido por tu experiencia espiritual y también un poco nuestro camino, ¿no? Y nuestro aliento para nuestra vida, estas palabras que nos has dejado. Bueno, abrimos nosotros normalmente, no sé si vos conocés, a la comunidad de quienes participaron, si nos quieren hacer una devolución de algunas palabras, si quieren, por favor, desmutearse y compartir alguna resonancia de lo que han sentido en este encuentro. Te pedimos que dejes de compartir pantalla, por favor. Sí, perdón. Gracias. Un aplauso que sea virtual, porque hermosísimo, la verdad que... Hermosísimo. Gracias, gracias. Ustedes son los que hacen posible esto, ¿no? Ya lo saben. Bien. Aquí estamos convocados por ese Dios que amamos. Así que Él está en medio de nosotros para servirnos y para amarnos. Acá está Gaby, que quiere decir algo. Buenas noches, Inés. Buenas noches. Gracias por tu charla y bueno, por tu testimonio, ¿sí? Estamos un poco bajito, Joaquín, si puedes. ¿Ahora? ¿Se me oye Sí, bien? un poquito mejor. Doctora Inés, yo quiero decirle dos cosas. Una, Bueno, que pareciera que usted
usted se ha adelantado al Papa Francisco con la invitación a ir a nuestras propias periferias, porque el libro fue editado en el 2007 y el Papa fue nombrado en el 2012. Qué interesante es encontrar esa resonancia y esa vinculación en su libro acerca de la fe y la misión que el Evangelio nos invita a encarnar en la vida como un testimonio del amor fruto del encuentro con la amistad de Jesús. Hace mucho yo leí algunas cosas de su libro y ahora esta semana lo volví a tomar porque, bueno, usted nos hizo esta invitación a leerlo, y bueno, a leerlo ahora desde el autor, mucho más enriquecido. Muchas gracias y, bueno, les agradezco nuevamente la oportunidad. Joaquín, por favor, si querés continuar con tus palabras. Gracias, sí. Bueno, gracias, he dado la palabra también a la compañera. Y bueno, gracias Inés, sí, por haberte escuchado y bueno, y me ha parecido interesante tu testimonio, ¿no? Si es verdad, la palabra, la poca fe, es verdad que, bueno, a Dios no le conozco. A Dios no le conozco. Quien me diga si le conozco a Dios, le voy a decir que no le conozco a Dios. Si me dice le sientes a Dios, le puedo decir simplemente le siento desde lo que hago. Desde lo que hago y lo que me doy. Ahí está el amor. Creo que testimoniar, no voy testimoniando a nadie de lo que soy por la vida, porque me conocerán por lo que hago. En la vida normalmente yo vivo en un barrio de 15.000 habitantes, pero me paro con todas las personas, pero no pregunto si son cristianos o son ateos, me acerco y converso con ellos. Sí. Incluso hasta el párroco mío me suele decir: Joaquín, tienes algo especial. No apareces por la parroquia, no apareces por la parroquia a misa, pero no sé, algo tienes especial, chico. Entonces no tengo ni idea de lo que tengo, porque no me lo veo, no te lo puedo decir lo que, pero algo ven en mí, ¿sí? Y es verdad que cuando he ido a buscar algo, no lo he hecho quizá para evangelizar a nadie, lo he hecho porque he tenido una llamada, sí, desde mi corazón hacia la parte más vulnerable de las personas en el mundo. Es ponerte un ejemplo. Si yo estoy viendo hoy en día a través de la televisión el bombardeo de Israel contra el pueblo palestino, estoy sintiendo el amor de Dios para que pare Israel, sí, y el pueblo palestino no sea castigado. Si estoy viendo el conflicto en Colombia, le pido a Dios que pare la represión contra el pueblo colombiano. Es decir, contra más siento, sí, contra más siento ese amor, también más siento el dolor. ¿Sí? Porque el sentir el amor va unido al sentir el dolor. Yo creo que esa es mi experiencia y no puedo a nadie. Tengo amigos que me dicen: qué envidia, Joaquín, que creas en algo. Yo no creo en nada. Digo, es que no tienes que creer. Les digo, no tienes que creer en nada. Quizá eres mejor que yo, igual no te lo ves, pero simplemente con lo que tú haces y tus obras y tu manera de vivir y relacionarte conmigo o con los demás, sí, aunque tú creas que no crees, sí, hay algo que eres muy parecido a mí. No hay ninguna diferencia entre el quien cree y el quien no cree. Sí es verdad que voy a puntualizar una palabra y con esto cierro. Es verdad que hay mucha gente que va a misa todos los días, ¿sí? Y no critico, ¿sí? Salen de misa y cuando ven a una persona vulnerable ni la miran. Sí. Yo no voy a misa todos los días, pero si encuentro una persona vulnerable, intento acercarme.
porque ahí estoy encontrando el rostro del amor. A través de esa persona estoy encontrando el amor, ese amor infinito, incondicional, en el quien yo creo. Sí. Y gracias por toda la charla que me has dado. Gracias a todas. Gracias, Joaquín, gracias, Gaby. Muchas gracias por estas palabras. En el chat están quedando unos comentarios muy bellos que después te vamos a acercar, Inés, para que los puedas leer en profundidad, pero son todas palabras de agradecimiento, felicitaciones, celebrar este encuentro, celebrar tus palabras y tu testimonio. Pero quiero dejar, sí, Diana. No, quería decirte, Inés, escuchándolo a Joaquín, bueno, vos en un momento dijiste, es el camino, ¿no? O para encontrar o dejarse encontrar, es a través del amor, es amando. Eso es en resumen lo que nos has enseñado. Y después yo te quería preguntar, hay algo que es como una paradoja, pero cada vez uno lo ve más en la vida. La mezcla entre tanta gente que, bueno, dice tener tanta fe, pero al mismo tiempo sufre de depresión. Y me resulta una gran paradoja y no sé si nos podés decir algo sobre eso. Bueno, la verdad es que yo digo que la fe nos debe llenar de alegría, ¿no? Del contento de cada día. Pero vuelvo a insistir que somos frágiles. Y no solamente es vulnerable el otro que está pidiendo un poco de pan afuera de la iglesia. Cada uno de nosotros somos vulnerables, somos fragilísimos, diría yo, ¿no? Entonces, la psiquis es ese lugar que creo que es lo más, casi un lugar sagrado, pero absolutamente del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, yo también en mi familia, en mi vida, he vivido muchísimas pérdidas y sé lo que es un ser humano deprimido, ¿no? Así que desde la filosofía o desde la filosofía de la existencia o el personalismo, simplemente te puedo decir que quizás esas personas no han logrado sentirse amados. Quizás, ¿no? Que sea una de las vetas más misteriosas y a lo mejor sean amados, pero él o ella no lo han experimentado. Entonces, un ser humano que no sabe que es amado, no solamente no sabe amar, sino que se puede hundir en la peor de las depresiones, ¿no? Aún teniendo fe, aún teniendo fe. Así que no me animo a darte una respuesta, simplemente algo de mi experiencia, ¿no? Gracias, Diana. Martín está levantando la mano, que quiere hacer una preguntita. Sí. Bueno, hola Martín. Inés. Hola Martín. Muchas gracias por la charla, tan hermosa charla. Y bueno, antes de terminar, quería trazar un paralelismo. Nuestro director que dirige hoy la Comunidad Mundial de la Meditación Cristiana, el padre Loren Freeman, tiene un libro que se llama Jesús, el Maestro Interior, y hay una pregunta que atraviesa el libro, que es, ¿quién dices que soy? Y es una forma de tener que responder a esas preguntas en cuanto avanzamos en nuestra fe. Y yo recuerdo cuando trabajábamos en una clase con su libro, hubo una frase que usted nos dijo que era, el libro estaba inspirado también en una pregunta que Jesús le hace a Pedro. 3 veces, ¿me amas? Y creo que en esa frase, de acuerdo a cómo lo podamos responder, va a ser el tamaño de nuestra fe. ¿Cuánto amamos a Dios? A veces poco, a veces mucho, pero hay que responder esa pregunta, que es nuestro trabajo interior, poder responder a esa pregunta que Jesús nos hace. ¿Me amas? Y muchas gracias, Inés, muchas gracias por... No, gracias Martín por todo, por haberme invitado, por traer ese recuerdo de esas clases
hermosas con ustedes. Hermosas por ustedes, no por mí, ¿no? Gracias. Gracias, Inés. Muchísimas gracias a todos por este encuentro. Vamos a ir cerrando nuestro encuentro de hoy para respetar un poco los tiempos de todos. Creo que queda mucho para resonar y para trabajar en nuestros corazones. Recuerden que este video lo vamos a poder tener a disposición muy prontamente en el canal, así que los invito a que lo podamos repasar, lo podamos compartir con amigos que tal vez hoy no pudieron estar, o aquella persona que tal vez justo está necesitando estas palabras, o para poder compartir una charla con amigos, ¿no? Que sea un motivo de un bello diálogo en un encuentro con un otro, partiendo de temas un poco más espirituales que está pasando en la tele últimamente. Así Bien, es. Diana, ¿vos querés? Decirles que todos los comentarios del chat se los haremos llegar a Inés, ¿sí? Porque... Javier. Bueno, para finalizar, como hacemos en nuestros grupos, cada vez que meditamos, tenemos la tradición de cerrar con una oración del Padre Lorenz. Que sea este grupo un verdadero hogar espiritual para el buscador, que brinde amistad a quien se sienta solo, que sea guía para quien esté confundido, que quienes oren aquí sean fortalecidos por el Espíritu Santo para servir a quienes vengan y recibirles como a Cristo mismo. Que en el silencio de este lugar, todo el sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentren el poder que consuela, renueva y eleva el espíritu humano. Que este silencio sea un poder para abrir los corazones de los hombres y las mujeres a la visión de Dios, y así recíprocamente al amor y la paz en justicia y dignidad humana. Que pueda la belleza de la vida divina llenar este lugar y los corazones de los que oren aquí con gozosa esperanza. Que quienes vengan aquí con la carga de los problemas humanos se vayan agradeciendo la maravilla de la vida humana. Hacemos esta oración por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, Inés. Muchas gracias. Gracias, Inés. Gracias. Nos dejas pensando y sintiendo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio.